Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo vídeo donde voy a hablar de ¿es la psicopatía una enfermedad mental? O sea, ¿es el psicópata responsable de lo que hace? Pues bien, yo creo que ya sabéis mi opinión. El psicópata no es ningún enfermo mental, es una persona totalmente normal. Simplemente es distinta cuantitativamente, no cualitativamente. Bien, mi opinión es que el psicópata no es ningún enfermo mental, es una persona normal. Entonces me preguntaréis, ¿entonces qué sentido tiene tener un canal que habla de psicópatas? ¿Por qué? Porque yo creo que este tipo de persona existe. Lo que pasa que es distinto a los demás, a la mayoría de gente, cuantitativamente, no cualitativamente. Y además, para mí la psicopatía es una cuestión de grado, o sea, es una dimensión. Ya lo he explicado varias veces. No es una categoría aparte. Ya sé que a veces mi forma de usar el lenguaje, para que la gente me entienda, los trato como si fueran una especie aparte, pero no lo son, son humanos. Solo que están en el extremo, en el límite de la maldad. Dicho esto, lo que quiero explicar en este vídeo es que en los últimos años se está produciendo un fenómeno que nos recuerda a los principios del estudio de este tipo de persona, de la psicopatía, que fue hace más de 200 años, ¿no? Que es que se está creando una especie de idea generalizada, se está promoviendo bajo el amparo, el respaldo de una supuesta investigación científica, la idea de que el psicópata es un enfermo mental, un degenerado, como decían hace 200 años, ¿no? De 200 años, dos de los mayores estudiosos a los que les debemos en gran parte que se investigara el concepto del psicópata, que fueron Philippe Pinel en Europa y Benjamin Rush en Estados Unidos, ya descubrieron que había un tipo de persona como el psicópata. Entonces le pusieron varios nombres en aquella época. Manía sin delirio, loco moral, degenerado moral, dando a entender que había un tipo de persona que mantenía todas sus facultades mentales intactas, excepto su capacidad para relacionarse de forma honesta y prosocial con los demás. O sea, que su problema era que era antisocial y que era incapaz de sentir ni los sentimientos normales por los demás, vergüenza, remordimientos, escrúpulos. Sobre las causas ellos daban a entender que eran muy heterogéneas, o sea, podía ser desde traumas físicos hasta la ingesta de sustancias que afectaban al cerebro, y sobre todo para ellos había una fuerte base genética, o sea que por eso se usaba mucho el término degenerados, y aquí es donde quiero conectar con lo que está pasando ahora. Y también por aquella época, un poco después, aparecieron las teorías de esta especie de hombre criminal, hombre delincuente, del Lombroso. Lombroso fue un criminólogo famoso en la época, ¿no? Y él mantenía que existía un tipo de persona que era un criminal nato porque era un degenerado de nacimiento, era un hombre atávico, primitivo, salvaje, eh, que estaba fuera de su tiempo, no podía socializarse. Y según él tenía incluso rasgos físicos. Se hizo famoso porque él hacía mediciones del cráneo, se fijaba en el aspecto de la fisonomía, en la cara, ¿no? En los pómulos, en la mandíbula, etc., ¿no? Naturalmente estas teorías quedaron desfasadas después, ¿no? Y de hecho, cuando llegamos al siglo XX ya se empiezan a utilizar otros términos para definir personalidades psicopáticas. Después vino a mediados del siglo pasado sociopatía, el sociópata, lo que ya daba a entender que en aquella época se puso más énfasis en que la socialización había fallado, o sea, el ambiente, la educación, influían en esta forma de ser, ¿no? Y de ahí venía el término sociópata. Pero
pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, y sobre todo gracias al psiquiatra americano Cleckley, que fue un genio. Yo recomiendo siempre a cualquier persona que se quiera iniciar en el tema de la psicopatía que lea su obra La máscara de la cordura, se llama. Porque aparecen muchos casos de psicópatas integrados, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Él fue el primero que sentó las bases haciendo una lista de rasgos, pero ya dio a entender que en su opinión, esta persona que era, según él explicaba, totalmente afable, racional, con sus facultades mentales intactas, que daba muy buena impresión, para él esto era solo una máscara de cordura, por eso llamó a su libro así. Porque era lo que él veía era una especie de, no un ser humano completo, sino una especie de máquina que refleja emociones pero no las siente. O sea, que las imita. ¿No? Entonces, y que en el fondo era incapaz de moderar su conducta. Entonces él lanzó la hipótesis de que podía haber algún problema que él llamó, no recuerdo si era afasia, demencia semántica o algo así. ¿No? Él lo relacionaba con el lenguaje también. ¿No? Después vino Robert Hart, que es el gran gurú de la psicopatía y que le debemos mucho. ¿No? Es el que él y sus colegas diseñaron la primera y más utilizada herramienta diagnóstica de la psicopatía, el PCLR, que es un test. Y además participó en muchas investigaciones para comprobar si realmente los psicópatas tienen esos déficits neurofisiológicos. En su época no había todavía al principio estudios de neuroimagen, pero utilizó electroencefalogramas, en fin, muchas pruebas. ¿No? Eso podéis buscar en internet y lo veréis. ¿No? Entonces, lo que ya se estaba perfilando es que el nuevo énfasis era decir que el psicópata era un enfermo mental. Y esto llegó a su apogeo a partir de los 90, cuando ya teníamos esa tecnología para ver el cerebro, la estructura del cerebro, y no solo eso, ver el funcionamiento del cerebro cuando se realizan ciertas tareas o ante ciertos estímulos. ¿No? ¿Qué zonas se activan? ¿Cuáles se activan demasiado o demasiado poco? Claro, aquí se empezó a ver que casi todas las investigaciones, los estudios, mostraban que había diferencias en la forma que tienen los psicópatas de procesar la información, de experimentar las emociones, de reconocer ciertos estímulos. Incluso se vieron pequeñas diferencias en algunas estructuras del cerebro. Se hablaba del sistema límbico, amígdala, después el córtex prefrontal, etcétera, etcétera. ¿No? Todo eso está muy bien, yo no estoy en contra de esa investigación. Al contrario, la encuentro tan útil como cualquier otra explicación sobre la psicopatía, que puede venir de la sociología, de la criminología, de la filosofía, de la psiquiatría, de la neurología y de todas las ramas de la psicología. Ya puede ser la rama psicodinámica, o puede ser el cognitivo-conductual, o puede ser la psicología evolutiva, o lo que quieras. ¿No? Todas aportan algo, lo que pasa es que ninguna explica el porqué. Y es por eso que se dice que es multifactorial la causa, que viene a decir que no sabemos cuál es. Entonces, ¿qué pasó? Pues que por toda una serie de factores que son políticos, sociales, y también por pura conveniencia de los investigadores, ¿no? Que necesitaban fondos para investigar, se empezó a dar o a propagar la idea de que el psicópata es un enfermo mental porque tiene déficits en su cerebro y en su funcionamiento. De tal forma que incluso ahora ya se empiezan a plantear algunas personas que quizá debería ser inimputable a nivel legal. Y dos personas que contribuyeron mucho fueron Kiel y Rein, que hicieron un montón de estudios de ese tipo. El primero incluso consiguió que le financiaran una especie de
equipo de neuroimagen móvil que podía llevarlo a las prisiones. Entonces, eso cuesta mucho dinero. Claro, aquí hay un problema, que es que casi todos estos estudios se han hecho sobre la población forense, sobre criminales. Y los criminales no son una buena muestra de la psicopatía en general. Para resumir, entonces, la hipótesis fue que se descubría que había déficits neurológicos y que eso seguramente era la causa de la psicopatía. ¿Por qué? Porque el psicópata entonces tenía dificultades para internalizar los valores de la sociedad, o tenía dificultades para empatizar con los demás, o tenía dificultades para regular sus emociones y sus impulsos también. El problema con estas hipótesis de estos déficits neurológicos del psicópata es que son circulares, se alimentan a sí mismas. O sea, no explican nada en realidad. O sea, si tú dices que una persona que en sus actitudes es fría, sin empatía, y después dices que has encontrado problemas en el cerebro que podrían mostrar que no tiene empatía y que no reconoce las emociones, para eso no hace falta hacer ningún estudio. O sea, y además eso no explica qué causa qué. No digo que no tenga valor, al contrario. Pero esto es lo del huevo y la gallina. O sea, el psicópata es así por sus déficits en el funcionamiento del cerebro, o debido a que él tiene una forma de pensar y de actuar especial, su cerebro, como todos sabemos, el cerebro tiene plasticidad, se amolda y es así. O sea, no sabemos realmente cuál es la causa. Claro, esto genera un problema a nivel legal. Cuando los psicópatas cometen delitos y suelen hacerlo, entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? Pues si es un enfermo, se supone que es un eximente, no es imputable. Porque según la ley no puede o reconocer su conducta o moderarla. Pero resulta que algunas de estas personas, de estos investigadores famosos que nos quieren hacer creer que es un enfermo mental, dicen que no debería ser imputable. Por ahora, por suerte, la ley considera que sí. Y la mayoría de expertos dicen que sí, que sí que debe serlo, ya que, aunque sea una persona con déficits, estos necesitan de la participación de otros factores. Por ejemplo, la educación, la sociedad donde viven, las experiencias, etc. Para cristalizar en la psicopatía. O sea, es todo un tema que realmente te hace a veces plantearte de si realmente el concepto de psicopatía es válido o no. ¿Por qué? Porque si tú miras los rasgos que componen la categoría diagnóstica de la psicopatía, incluso del trastorno antisocial de la personalidad, verás que muchos de ellos son muy subjetivos, hablan de moral, de ética. O sea, lo cual es un poco extraño cuando estamos intentando hacer pasar la psicopatía como un problema médico, clínico. O sea, ¿cómo puede ser que haya una enfermedad en la que el paciente que está enfermo no sufre? Esto es un poco extraño. O sea, que en los últimos 30 años se está dando un paso para quitarle importancia a todo el proceso de socialización en la génesis de la psicopatía. Y dar a entender que todo viene de sus disfunciones cerebrales, de su funcionamiento anómalo a nivel neurológico. Bueno, entonces yo me pregunto, la influencia ambiental que pinta. Y tenemos otro problema, que es que si decimos que el psicópata es un enfermo, yo pregunto, ¿se puede ser, un enfermo mental puede ser racional y amoral a la vez? O sea, porque todo el mundo coincide que el psicópata es una persona muy racional, coherente cuando habla, con una percepción normal, y que su patología se manifiesta en sus acciones, en sus afectos y en sus relaciones con los demás.
Pero lo curioso es que para ser una categoría clínica, diagnóstica, muchos de los rasgos que sirven para clasificar a alguien como psicópata son morales, tienen que ver más con la moral, con el bien y el mal. Y después está la cuestión del libre albedrío, la libertad de elegir, que yo creo que el psicópata la tiene intacta, por mucho que digan. Y prueba de ello, y yo lo sé porque he conocido a muchos psicópatas y en muchos casos, o sea, no hablo desde la teoría, hablo desde la experiencia. Los psicópatas, ¿cómo puede ser que si están enfermos puedan mantener una fachada de buena persona y portarse bien en algunas situaciones y llevar una vida oculta donde se portan mal? O sea, ¿qué tipo de enfermedad es esa que te permite elegir cuándo se manifiesta o cuándo no? Y también, al promocionar tanto esta idea de que los últimos estudios científicos muestran que el psicópata es una persona distinta, que está enferma, que tiene una disfunción grave, que le causa esa forma de ser, claro, estamos jugando un poco con el miedo de la opinión pública. Y estamos creando un monstruo, una especie de ser de otra clase, en el que la gente, porque esto ya se ha vuelto popular, todo el mundo habla del psicópata, todo el mundo lee sobre el psicópata, en la que la gente ya puede clasificar a cualquier persona según les caiga mal o los actos que realicen. Entonces, todo el mundo ahora se ha vuelto un experto en psicopatía. Y algunos expertos en psicopatía han sido los culpables de esto. Porque yo he leído que algunos afirman que no se puede hacer un diagnóstico de una persona a distancia. Pero después los he visto en la televisión haciéndolo. Entonces, este es el ejemplo que están dando al público. O sea, que ya sabéis mi opinión. El psicópata de ninguna manera es un enfermo. Lo que pasa es que estamos asistiendo en los últimos tiempos a una especie de patologización de todo. O sea, por ejemplo, el crimen también. O sea, ahora parece que la causa del crimen es biológica. Hemos vuelto a hace 200 años. Antes era el aspecto físico, el cuerpo, la cara, el aspecto primitivo, unido a los actos obscenos y delictivos. Entonces decían, bueno, este es un degenerado moral, un degenerado genético. Pues ahora hemos vuelto a lo mismo, pero ahora está disfrazado de ciencia. Ahora, no de ciencia, de estudios científicos, de investigaciones. Y ahora no es el aspecto físico, es el cerebro. Como vemos el cerebro, hay un tipo de persona que es de nuevo es un degenerado, que se llama el psicópata. No, de eso nada. Y lo que voy a decir ahora a lo mejor es un poco polémico, pero me da igual. Es que quizá la ciencia moderna o este cientifismo imperante está derivando a una especie de amoralidad. O sea, todo vale. O sea, se está intentando convertir al hombre en un animal. O sea, somos animales. Y como animales, si algo falla en nuestro software, tenemos un problema. Ya no importa nada toda la parte social, el ambiente, la educación. Y por otro lado, también me pregunto, no solo nos quieren convertir en animales, que nos quieren convertir en máquinas, un poco. Ese es el futuro, ¿no? Estamos hablando de transhumanismo, ¿no? Porque básicamente se está, primero, negando el valor de todo el proceso de socialización para crear una forma de ser, una persona. Y también se está atacando la espiritualidad. Y incluso dejando de lado la espiritualidad, se está intentando quitar importancia al libre albedrío, la capacidad que tenemos cada persona de decidir sobre nuestros actos.